Estimados alumnos, hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este tema que vamos a desarrollar dentro de la asignatura de metodología de la investigación. Soy el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto y la temática que desarrollaremos en esta ocasión es definición del tema. ¿De qué tema? Bueno, pues de un posible tema de investigación que posteriormente podremos aterrizar como un objeto de estudio. ¿Y qué te parece si vamos iniciando con la temática? Empezando un proyecto de investigación. Cuando vamos iniciando con un posible proyecto de investigación, tenemos que indagar con relación a si es relevante y pertinente el posible tema que traemos en mente. Y hay que considerar los siguientes elementos. Primero, en el método general de investigación científica se empieza con un interés por un tema en especial. Número 2, el tema viene siendo esencialmente la idea general del campo del conocimiento de una disciplina. Tú que me estás escuchando en este momento, puedes estar estudiando ingeniería, logística internacional, administración de empresas, derecho, mercadotecnia, por ser estudiante de la institución donde te encuentras en este momento. Entonces, el campo del conocimiento, la disciplina, es decir, la carrera que estudias en este momento, puede ser un buen pretexto para que de allí parta tu idea y que de esta manera empieces a identificar un posible tema de investigación. Otros ejemplos para hablar de disciplinas o campos del saber, podemos destacar los recursos humanos, los negocios, el comercio exterior, la producción, la mecánica automotriz, el diseño industrial, hablar de educación, de sociología, de psicología, de medicina, de matemáticas, de comunicación, entre otras disciplinas. Siempre hay que considerar estos dos aspectos cuando estamos tratando de identificar un tema general para una posible investigación. Hay que cuidar de ir de un tema general a uno más específico. Ojo, ¿por qué es importante considerar y analizar estos dos factores? Primero, porque muchas veces el tema de investigación no debe de ser tan amplio en el cual el investigador pueda perderse. Muchas veces tratamos de ser demasiado ambiciosos con los temas o con el tema en particular y buscamos temáticas muy generales, o sea, elegimos un tema en el cual nosotros pretendemos inicialmente investigar muchas cosas. Entonces puede haber una situación de riesgo donde nos perdamos entre el mar de información que podamos encontrar sobre ese tema. Si es importante delimitarlo, si es importante establecer ciertos límites, si es necesario incluso ser específico con el tema, pero ojo, también debemos de cuidar no ser tan específicos ni ser tan limitados que nos encontremos en una situación donde no vamos a encontrar información. Por lo tanto, no vamos a poder desarrollar el proyecto de investigación. Como dice el dicho, ¿no? Ni tanto que alumbre al santo, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a una veladora, a una vela, ni tanto que alumbre al santo, ni tampoco que pues no lo alumbre, ¿no? Entonces, los extremos siempre son negativos y dentro de lo que viene siendo la elección del tema de investigación, pues hay que cuidar la generalidad, no irnos tan amplios, pero tampoco hay que vernos demasiado limitados y específicos con una posible temática. Algunas ideas que te pueden ayudar. Ponte a pensar. Por ejemplo, una necesidad que debe de ser satisfecha. Una causa que hay que determinar, descubrir, precisar o explicar. Conocer la relación entre fenómenos
u objetos. Determinar la existencia, la vigencia y la viabilidad de un objeto o un proyecto. Podemos describir también un objeto, un fenómeno, una realidad o una problemática que se esté presentando en nuestro entorno. De la misma manera, podemos clasificar o hacer una tipología necesaria para plantear o comprender un fenómeno, una realidad o una problemática que se esté presentando en nuestro contexto. Tenemos los siguientes criterios para la pertinencia del tema de investigación, cuyo autor, quien los propone o quien los propuso en el 2006, Bernal, nos dice: debemos de considerar que el tema sea novedoso, original y poco estudiado. Pero ojo, hay que tener cuidado con este aspecto de lo novedoso, lo original y sobre todo lo poco estudiado. Hay que tratar de evitar en un determinado momento temas que sean a lo mejor demasiado actuales o muy nuevos y que posiblemente todavía no podamos encontrar información científica o académica que nos permita movernos, ¿no? Para realizar nuestra investigación. Sin embargo, podemos encontrar temas novedosos y poco estudiados donde ya hay generada literatura. ¿Qué significa esto? O sea, ya se han hecho trabajos de investigación. Pocos posiblemente, pero pueden ser lo suficientes para que nos permita a nosotros desarrollar nuestro propio tema de investigación. Por otro lado, hay que buscar contrastar resultados de investigaciones anteriores en otros contextos. Cuando nosotros elegimos un tema en particular o tenemos la idea de cierto tema para poderlo llevar a la práctica y poder establecer esta pertinencia y relevancia de la cual nos habla Bernal, es importante voltear hacia lo que otros autores ya han investigado. Y eso nos permite dar una idea de qué es lo que ellos se plantearon como parte del problema de investigación, por supuesto cuál fue el objeto de estudio del cual partieron y entre otros elementos como puede ser cómo construyeron su marco teórico, qué metodología implementaron para realizar su investigación, cuáles fueron los resultados que obtuvieron y sobre todo cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron con la investigación. Por lo tanto, algo que se recomienda mucho dentro de los trabajos de investigación y sobre todo, por ejemplo, en asignaturas como metodología, es leer, buscar información de lo que han hecho otros especialistas con relación a un tema que es de nuestro interés investigar. Otro aspecto o algún otro criterio que nos establece para efectos de pertinencia y relevancia del tema, nos dice Bernal que este tema contribuya o haya contribuido a resolver un problema específico. Siempre que hagamos investigación, yo siempre digo, y esto es un comentario a título personal, es que cuando investigamos es porque buscamos resolver alguna problemática en particular. A continuación, les voy a mostrar un pequeño ejemplo en video de un largometraje que posiblemente ustedes ya vieron, se llama Bohemian Rhapsody, donde tomo un fragmento de esta película para hacer una analogía. Y esta analogía tiene que ver precisamente sobre el proceso que tenemos que realizar nosotros de manera constante de buscar información, de revisar, en este caso, esa información, contrastarla con lo que dicen algunos especialistas, expertos en determinados campos del conocimiento en el cual nosotros estamos interesados en investigar, de tal manera que una vez que hagamos búsqueda de información constante y que contrastemos esa información con expertos, entre otros, pues nos pueda llevar a poder realizar o a elegir el tema de investigación y posteriormente aterrizarlo como un objeto de estudio. Pero vamos a ver este pequeño videoclip y seguimos con la explicación.
stamp to this beat. Come on. Now, I want you to clap on the third beat. What's going on? You know if you're on time. I want to give the audience a song that they can perform. So what can they do? Imagine thousands of people doing this in unison. Huh? Well, What's the lyric? En el caso de este fragmento de la película de Bohemian Rhapsody, vemos el proceso que se da, o sea, el proceso creativo de definir, en este caso, elaborar, construir lo que será en un futuro una canción. Entonces vemos a uno de los integrantes que empieza a su cabeza a trabajar con ciertas ideas de elaborar una letra que de alguna manera sea una letra que cautive en este caso a la audiencia, y que del mismo modo la audiencia, quien la vaya a escuchar, se puede involucrar en el desarrollo de la canción. Entonces los demás integrantes empiezan a generar ciertos sonidos, precisamente tratando de aterrizar esta información, que por un lado es la letra de la canción con los sonidos, y viene la otra parte que es la música. Y al final vemos cómo la canción queda constituida e interpretada en uno de los conciertos, y podemos ver a la gente que se está involucrando. En pocas palabras, si lo vemos desde el punto de vista de la investigación, hay que de alguna manera tratar de realizar lo mismo, como lo mencionaba antes de ver el videoclip. Hay que ir de alguna manera perfilando el tema al hacer lecturas, consultar expertos, buscar información en bases de datos académicas y científicas de calidad, sobre todo, alejarnos en este caso de información de carácter de divulgación que no nos va a ser útiles, y podemos también compartir los siguientes medios que nos comparte Bernal para poder categorizar la relevancia del tema, y aquí aparecen algunos de los que les acabo de mencionar. Por ejemplo, hay que leer sobre la temática, hay que acercarnos con especialistas que conozcan sobre el tema que nosotros pretendemos investigar, hay que acercarnos y consultar con coordinadores y ustedes como estudiantes universitarios, aquí lo subo en esta presentación, acérquense con su coordinador de carrera, con su director de área, bueno, si tienen un director de colegio, un especialista, con algún profesor que les pueda ayudar, e incluso cuando ya estén ejerciendo su actividad profesional, bueno, pues también el acercarse con coordinadores del área de su trabajo les va a ayudar en mucho, así como también tener contacto con centros de investigación. Hay que comenzar con lo que nos interese y de la manera más profunda. Y vuelve a aparecer la revisión de artículos. O sea, uno de los elementos que se vuelve fundamental en investigación es la lectura. Pero no solamente se trata de una lectura así por encimita, sino que hay que hacer una lectura detallada. Pero sobre todo hay que revisar artículos recientes. También no hay que dejar fuera de esta revisión los libros de texto. Principalmente en los libros de texto vamos a encontrar información generadas por especialistas que ya tienen un reconocimiento que se han ganado a lo largo de la historia, como gente que ha dejado como herencia conocimiento para una determinada disciplina o campo del conocimiento. Entonces, en los libros de texto
vamos a encontrar información de estos especialistas a los que se les llaman teóricos, que ya cuando entremos al tema de la construcción del marco teórico, vamos a establecer la diferencia que existe entre esos especialistas denominados teóricos con cualquier persona común que realiza un trabajo de investigación siguiendo precisamente esa línea generada por ese teórico o ese especialista, y pues lo veremos en su momento cuando lleguemos al tema del marco teórico. Hay que también identificar y consultar a expertos. Vuelve a aparecer por aquí la recomendación que nos hace el autor Bernal. Y otro aspecto que nos ayuda mucho desde el punto de vista individual, personal, profesional y sobre todo académico, que en este momento se encuentran ustedes estudiando ahorita una carrera, una licenciatura, es que asistan a congresos, a encuentros o a simposios. Y esto les va a permitir conocer la información más actual, sobre su disciplina. Siempre hay que partir de un tema específico a las preguntas. Ojo, cuando ya de alguna manera vamos delimitando el posible tema de investigación que después nos dará pie a que podamos elaborar un objeto de estudio, pues otra recomendación que se nos da y que en este caso la comparte el autor Bernal es que nos hagamos interrogantes que capturen nuestro interés y nos impongan un reto. O sea, cuando estemos haciendo la lectura de los artículos que van relacionados a un tema que nosotros pretendemos investigar, pues hay que hacernos preguntas que de alguna manera sean motivantes para nosotros y que nos reten, ¿no? Por otro lado, hay que hacernos preguntas que no sean solo interesantes para nosotros. A mí me puede interesar un tema en particular en investigar, puedo tener un conocimiento básico sobre el mismo, puede estar orientado a lo mejor a la carrera que estoy estudiando, pero también debo de pensar que ese tema que pretendo convertir a objeto de estudio para posteriormente investigarlo, pues debo de ponerme en los zapatos de quien me va a leer y pensar que el tema que yo voy a realizar pues resulte también interesante y motivante para quien me va a leer posteriormente. Continuando con esta parte de hacernos preguntas sobre lo que se lee, bueno, pues tenemos el siguiente ejemplo. Es un párrafo que hace referencia a lo que es el método de los grupos estructurales para el diseño de mecanismos, que en concreto, bueno, es un fragmento de un texto de ingeniería, pero lo tomamos para tomar el siguiente ejemplo. Vamos a pensar que dentro de ese fragmento, el tema que se está desarrollando en el mismo es la ley de formación del mecanismo en el ensamblaje de una máquina en la empresa ABC. O sea, pudiéramos mencionar el nombre de una empresa que existe, pero vamos a dejarlo en empresa ABC. Y vamos a suponer, ¿cómo puedo determinar yo la temática? Pues precisamente tengo que hacer la lectura a fondo para poder identificar cuál es el tema que se está presentando. Ya una vez que tengo identificado el tema, pues posiblemente me puedo plantear las siguientes interrogantes. ¿Qué es la ley de formación del mecanismo? Y otra interrogante que pudiera plantearme de ese tema que por allí tenemos plasmado en pantalla es ¿cuál es su relación con la teoría de los mecanismos? Hacia ese punto es el que nos lleva Bernal y que nos recomienda. Cuando hagamos lectura de artículos académicos y científicos de calidad sobre un tema que nosotros pretendemos investigar, pues hay que cuestionarnos, hay que hacernos preguntas que sean interesantes, vuelvo a repetir, motivantes, pero que también puedan generar un reto. Y de esa manera podemos identificar si el tema puede ser relevante y pertinente de ser investigado. Y bien,
pues hasta aquí culmina mi participación con la presentación de este tema. Posteriormente vamos a estar desarrollando otras cápsulas relacionadas a aspectos ligados a lo que es la materia de metodología de la investigación. Se despide el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto y seguimos en contacto.